esta situación en el Parlamento con Víctor Cutipa, congresista de Perú Bicentenario. Congresista Cutipa, bienvenido a Sin Vueltas. Muchas gracias por esta oportunidad, como siempre, predispuestos y atentos a las invitaciones que me hacen. Desde Perú Bicentenario, ¿ya tomaron una decisión? ¿Van a votar a favor de la admisión de la moción de vacancia contra la mandataria? Miren, si bien nosotros dentro del grupo parlamentario lo hemos discutido, pero no hemos llegado a una decisión única como grupo. Sin embargo, mañana seguramente estarán votando los parlamentarios de la bancada haciendo uso de conciencia, ¿no? En su caso, congresista Cutipa, ¿a favor o en contra de la admisión de la moción de vacancia? Concretamente y sin vueltas, respóndanos. No, nosotros hemos manifestado siempre nuestra decisión de votar por la admisión de esta moción de vacancia, porque consideramos que el momento, las circunstancias que se dieron en su momento ameritan políticamente. Perfecto. ¿Va a votar por la admisión a la moción de vacancia? ¿Votaría por la vacancia también, si es que pasa? Mire, nosotros desde el momento en que firmamos la moción de vacancia no teníamos ningún margen de duda que lo que correspondía era vacar a la actual presidenta. En ese sentido seremos consecuentes con la firma de la moción, con la votación mañana por la admisión y en su momento por el tema de fondo, que es la vacancia en sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué se debe vacar a la presidenta Dina Boluarte, congresista Cutipa? Mire, yo creo que es claro ya la situación. Después de 60 muertos, no hay ninguna respuesta del Ejecutivo. Nosotros no estamos manifestando de que la presidenta ha ordenado, la presidenta ha disparado, sino lo que aquí preocupa es que después de la primera muerte, digamos, no se ha hecho nada por detener esta masacre consecutiva. Es más, nosotros hemos visto en diferentes medios de comunicación, sean los ordinarios, los extraordinarios, más bien azuzar por parte de la presidenta actual. Acuérdese que los ha llamado de violentistas, terroristas, senderistas, etcétera, etcétera, lejos de buscar que ya no se dé más muertos, empezó a, como se dice popularmente, echar más leña al fuego y no tener una respuesta después de que ciudadanos peruanos llevados en un movimiento social, en una protesta social, hayan perdido la vida producto del uso desproporcional y medido de la fuerza. Pero tanto el ministro del Interior, Vicente Romero, como la misma presidenta han dado las explicaciones del caso. El tema ya está judicializado. ¿Por qué insistir con esto de la responsabilidad política? Acá hay dos temas que hay que diferenciar. Yo entiendo que desde el punto de vista legal, penal, la presidenta tiene todo el derecho de acudir al llamado del Ministerio Público. De hecho, ella está siendo investigada en este momento. En este momento está siendo investigada y en su momento la Fiscalía determinará si la acusa o no y se defenderá ante el Poder Judicial y será la autoridad correspondiente quien le atribuya una responsabilidad penal o no. A nosotros como parlamentarios lo que nos corresponde es más bien atribuirle una responsabilidad política o no. Y es en ese camino el que estamos siguiendo, el procedimiento parlamentario que se ha dado inicio a través de esta moción de vacancia y que mañana se va a explicar los argumentos del por qué debería admitirse. Nosotros lo seguimos manifestando. Creo que después de 60 muertes ya pues, no hay nada más que discutir, ¿no? Pero no han escuchado todavía la defensa de la presidenta Dina Boluarte. En todo caso, ya tiene la opción de ir al Congreso o enviar a su abogado. Por supuesto, en el respeto irrestricto del debido procedimiento parlamentario, el debido procedimiento y el derecho a la defensa, la presidenta Boluarte en su momento, de ser admitida la moción de vacancia, podrá ejercer su derecho a la defensa de manera directa o a través de abogado que ella designe de acuerdo a su interés. Así todo, sin escucharla, ya tomó usted una decisión, congresista Cutipa. Mire, nosotros hemos tomado... Es que nosotros no somos la autoridad que va, no somos los... No, pero hablamos aquí de responsabilidad política, así lo hemos dicho, no de responsabilidad judicial. Eso se verá en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Pero la responsabilidad política se determina en un fuero como el Congreso. Claro,
Claro, incluso en el tema político, si nosotros no hacemos dentro del Parlamento en este momento el papel de instructor, porque me podrían decir cómo tomas una decisión antes de escuchar a la presidenta. Es lo que yo le pregunto, Claro. ¿no? Todavía no ha escuchado usted a la presidenta Dina Boluarte, entonces, Sí, ¿cómo tiene la decisión tan firme de decir, hay que vacarla? Sino que en este momento nosotros no hacemos papel de instructor, ¿no? El instructor es quien debe mantenerse de manera imparcial y luego de escuchar a ambas partes es quien toma una decisión. Nosotros no hacemos ese papel, nosotros hacemos más bien un papel de parte. Al ver firmado la moción de vacancia, estamos haciendo un papel de parte, ¿no? Y como una parte en esta moción, nosotros al momento de firmar el documento, la moción, llegábamos a la conclusión de que Dina Boluarte ha incurrido en esta causal de vacancia por incapacidad permanente, ¿no? ¿Y ya se tienen los votos? ¿Se ha conversado con otras fuerzas políticas, por ejemplo? Por lo menos para la admisión, son 52. Miren, no es que sea optimista en este momento y diga que tenemos los votos, pero yo creo que la situación actual del país exige de que mañana como primer paso se admita la moción de vacancia para que públicamente en el Pleno del Congreso discutamos. Sustentará quien va a estar a cargo de la moción de vacancia y tiene la gran oportunidad la presidenta Boluarte de defenderse, de esgrimir sus argumentos de defensa en el Pleno y a partir de ahí será el Pleno quien decida si es que vaca o no. Claro, porque algunos congresistas podrían votar por la admisión, no quiere decir que van a votar por la vacancia. Por supuesto, ¿no? Podrían, y yo creo que hay una gran responsabilidad en estos congresistas de darle la oportunidad al pueblo peruano de que Dina Boluarte se defienda y haga públicos sus descargos. Y a partir de ahí, quienes aún están en duda, indecisos de tomar una decisión, puedan concretizar su voto en ese pleno. Bueno, si la presidenta Dina Boluarte va al Congreso, ya habría una diferencia con el expresidente Pedro Castillo, ¿no cree usted? Bueno, el presidente Castillo, si no mal recuerdo, estuvo sujeto a 2 procesos de vacancia, ¿no? Y él en ningún momento se sustrajo de su defensa dentro de este proceso de moción de vacancia, de los procesos de moción que tuvo. Yo creo que Dina Boluarte debe hacer lo mismo, ¿no? Debe sujetarse al procedimiento parlamentario y defenderse ahí en el Pleno. Sin embargo, este proceso de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte se da dentro de un panorama bastante oscuro en el Parlamento. Ha salido otra denuncia contra otra legisladora, en este caso Rocío Torres, de APP, de Alianza para el Progreso, que no es la única, lamentablemente, que estaría cobrando una suerte de cupos, ¿no?, a sus trabajadores o extrabajadores. Hay 5 testimonios, congresista Cutipa. Sí, pero son cuerdas separadas, ¿no? Son cuerdas separadas que no se obstruyen entre ellas, si bien el caso que usted comenta en este momento tendrá que ser ventilado internamente en el Parlamento y en su momento se determinará la sanción administrativa correspondiente. Pero son varios casos, ¿no cree que esto termina manchando la imagen del legislativo? Estamos hablando de una parlamentaria que le quita su sueldo, el dinero a sus trabajadores. Por supuesto, y terminará seguramente en su momento con una sanción, ¿no? Pero eso no es óbice ni obstáculo para que nosotros por otra cuerda sigamos el procedimiento de vacancia contra el actual presidente. ¿Y por qué continúan presentándose estos casos? ¿Qué está fallando ahí? ¿No hay control en el legislativo? ¿No es posible que se presenten tantos de estos casos, tantas denuncias de este tipo, congresista? No, yo creo que más bien pasa por un tema personal, ¿no? Es un tema de decisión del parlamentario. Yo no estoy en este momento atribuyendo nada, respetuoso del debido procedimiento, ¿no? Sí, claro, se tendrá que investigar. La denuncia está, se tendrá que investigar. Las decisiones se toman al finalizar un procedimiento, no al inicio, ¿no? Pero escapa más allá del Congreso como institución, al cual estoy en el deber de defender, y otra cosa es la responsabilidad personalísima de cada parlamentario. ¿Defiende usted a un Congreso que tiene cuánto? 6% de aprobación. No, yo hablo de la institución parlamentaria. Yo estoy en el deber de defender y todos los peruanos estamos en el deber de defender al Poder Legislativo como institución. Yo no estoy hablando del congresista como persona individual, como persona
natural, ¿no? Se lo pregunto porque desde el Parlamento todavía no toman la decisión, en todo caso, de adelantar las elecciones generales. En Perú Bicentenario, ¿cómo se plantean esta situación? ¿Hay una exigencia ciudadana al respecto? Claro. Mire, cuando se refiere al adelanto de elecciones, siempre se sostiene ese planteamiento en una exigencia ciudadana, pero también hay una exigencia ciudadana de un referéndum para que se decida si se instala o no una asamblea constituyente. Entonces ahí sí ya nos escucha esta demanda ciudadana, ¿no? Pero bueno, vale. Acuérdense que ya teníamos un adelanto de elecciones para el 2024, si no mal recuerdo. Una primera votación. Una primera votación, claro. pero por una orden de Fuerza Popular es que la Comisión de Constitución decide plantear, me parece, una reconsideración extraordinaria y nos ha puesto en la situación en que nos encontramos actualmente. ¿Fuerza Popular entonces tiene la responsabilidad de que no se lleve a cabo el adelanto de elecciones para usted? No tengo los minutos exactos, pero no son muchos desde que el partido hace público un pronunciamiento donde señala de que se va a presentar, me parece, eso no tengo claro, una reconsideración extraordinaria, pero hablan de una elección en el 2023, acuérdense, y a los pocos minutos en el Pleno se plantea esta reconsideración, ¿no? Pero por parte de Perú Bicentenario, Perú Libre, por ejemplo, se plantea adelanto de elecciones con lo de la Asamblea Constituyente, que es una forma de trabar también el proceso, porque se sabe que los de la otra parte tampoco lo van a aceptar. No, sino que nosotros hemos identificado 3 demandas en la protesta social. La salida de Dina Boluarte, sea por vacancia o por renuncia, el adelanto de elecciones y la Asamblea Constituyente. Ni siquiera depende de nosotros dejar de lado el referéndum para ver si se instala o no una Asamblea Constituyente. Es una demanda de un gran sector de la sociedad peruana, ¿no? No vamos a decir todos, porque ya no quiero ni mencionar pueblo, porque a algunos les irrita, no les gusta que hablemos de pueblo. En todo caso, de una gran parte de la sociedad peruana que están exigiendo un referéndum. Y yo creo que es el momento de que le demos esa oportunidad al pueblo peruano para que ellos de manera directa decidan o no decidan. Sociedad civil en todo caso, o la ciudadanía, para que de manera directa sean ellos quienes generalizamos decidan. pues en esto de la entelequia, ¿no? Pero en todo caso habría que señalar que así como hay una parte de la población que es cierto, puede querer la Asamblea Constituyente, hay una parte mayoritaria que sí quiere elecciones adelantadas, congresista Cutipe. Entonces, ¿por qué no pensar en ese porcentaje más amplio y dejar de lado ciertas cosas que bien podrían ser encaminadas por un siguiente Congreso? Mire, yo sí le doy la razón en lo que dice usted. Hay una gran parte que quiere adelanto de elecciones. Correcto. Pero yo también sostengo que hay una gran parte que quiere Asamblea Constituyente. ¿Cómo definimos eso? Ni usted ni yo va a poder decidir. ¿Cuál es la forma democrática, más representativa para decidir ello? Es a través de un referéndum, de manera directa. Que sean ellos a través de voto secreto que deciden si quieren o no el adelanto de elecciones, si quieren o no la Asamblea Constituyente. ¿Qué temas puntualmente deben ser, por ejemplo, cambiados, modificados por una Asamblea Constituyente? Mencióneme 3 nada más. No, concretos. Sí, yo he venido escuchando ese argumento. Pero yo no es argumento, es una pregunta. Sí, pero yo lo voy a decir con todo respeto lo siguiente. Sí, a ver, por favor. De todos los artículos de la Constitución, de los 260 artículos de la Constitución, es posible que yo quiera que se cambie 10 artículos. ¿Ya? Entonces me dirán, oye, ¿y los otros 250? Sí, pero José querrá otros 10, Lucho querrá otros 10. Es posible que hayan ciudadanos que no quieren que se cambie ningún solo artículo. Es más, habrá otros ciudadanos que digan, yo quiero que se cambie, y cuando le preguntan por qué quieres que se cambien, ellos tienen el derecho de decir incluso que quieren que se cambie porque quieren que se cambie, sin argumento alguno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se decide esto? Esto se decide a través de un referéndum, de manera directa, consultando, porque tenga la seguridad que vamos a llegar a la conclusión de que lo que yo quiera cambiar, posiblemente otros ciudadanos no lo quieran Pero hacer. para eso están las reformas constitucionales. ¿Para qué la Asamblea Constituyente? Se puede llegar a un acuerdo y cambiar ciertas cosas con reformas constitucionales. Las reformas constitucionales cambian la Constitución, pero de manera parcial, a través de esta figura que se llama el poder constituyente derivado,
que lo asume el Congreso de la República. Pero no podemos pretender nosotros, como una generación, ¿ya? No podemos pretender como una generación decidir qué es lo que, sobre qué reglas se van a regir las futuras generaciones. Por eso que el pueblo es el titular del poder constituyente originario y es el titular, es quien decide si se cambia o no se cambia. Pero nuevamente hablamos del pueblo, a ver, pero si hablamos de una asamblea constituyente, precisamente hablamos de un grupo de personas que se va a encargar de modificar la Constitución, en pocas palabras. Sino que en este momento yo me refiero a pueblo porque constitucionalmente así está identificado quiénes son parte de este Estado que se llama Perú, ¿no? Como elemento del Estado está el pueblo, a eso me refería. Y al final podemos llegar a lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, congresista Cutipa. Y al final, precisamente, la ciudadanía, el pueblo, como usted dice, decidió rechazar una nueva constitución. Pero lo que ha sucedido en Chile no es vinculante al Obviamente, pero siempre hay que mirar, ¿no?, con atención lo que ocurre en otros países. Pero eso es lo que ha podido pasar en Chile, pero no necesariamente va a suceder en el Perú, o tendría que suceder en el Perú. Hay que darle un poquito más de optimismo a nuestras decisiones y yo creo que al Perú le iría mejor. Hablemos de, ya que hablamos de iniciativas, hay una que tengo entendido está encaminada por usted que busca sancionar con cárcel incluso a quienes difundan información de investigaciones penales en curso. Explícanos un poquito. No. Hay una... es posible que haya un proyecto donde yo he firmado, pero para efectos de admisión del proyecto de ley. Correcto. ¿No? ¿Qué busca este proyecto? No somos autores nosotros, correcto, sino que de acuerdo a la práctica procedimental parlamentaria, se requiere de firmas de abogados, de congresistas, y yo he firmado en ese sentido. Pero si lo ha firmado, lo conoce, por lo menos. Lo conozco, pero yo no soy el autor. Quien tendría que defender y sustentar el proyecto de ley es el autor. Pero sabe de qué se trata, por lo menos. Claro, pero por eso le digo, nosotros lo que firmamos es para efectos de requisito de admisión del proyecto de ley. O sea, un requisito de forma, no el tema de fondo, ¿no? Que tendría que ser el parlamentario autor quien sostenga y defienda ese proyecto de ley. Pero yo le reitero, si ha firmado, por lo menos sabe de qué se trata, congresista. No, por supuesto. Y usted mismo me ha dado... ¿Y de qué se trata? A ver. Y usted mismo me ha dado el título y me lo ha resumido. Entonces, pero más allá del título, claro, ¿de qué se trata? ¿Qué busca el proyecto concretamente? Sí, lo que queremos saber los peruanos. Sí, pero yo no soy el que debe defender y sustentar. Es más, le aseguro algo. Sí. Incluso yo podría estar en contra de ese proyecto de ley. ¿Y por qué lo firma entonces? Porque es un requisito de admisión. Y acuérdense, en el grupo parlamentario nuestro contamos ahora con 6 parlamentarios, antes con 5. O sea, sí o sí, para efectos de que se pueda discutir en el Pleno, mejor dicho, en la comisión, y en la comisión decidir si es que se aprueba o no ese predictamen inicialmente, tenemos que admitir. Y nosotros no nos podemos negar a esa posibilidad de discusión a través de una firma para su admisión. Bueno, cambiemos de tema. Heiner Alvarado, en este momento exministro de Vivienda del expresidente Pedro Castillo, muy cercano a él, por cierto, se encuentra con 36 meses de prisión preventiva en su contra. Desde Perú Bicentenario, ¿cómo observan la situación del señor Alvarado? Bueno, lo decía usted inicialmente, hay un procedimiento penal, hay una prisión preventiva, para efectos de que no obstruya la investigación, no pueda sustraerse de este proceso penal, pero será en un primer momento el Ministerio Público quien decida, ¿no?, si acusa o no acusa al culminar la investigación preparatoria, y después decidirá él si es que lo lleva o no ante un juez, ya sea acusándolo, para que sea este magistrado quien determine la culpabilidad o no del exfuncionario, del exministro, ¿no? Pero para eso falta bastante, pero hay que estar vigilantes siempre a la información que nos llegue a través de medios de comunicación, porque es un poco complicado que lo hagamos a través de manera directa, porque acuérdense que las investigaciones son reservadas, ¿no? Claro. Y ya pronunciarme un poco más al detalle sobre el tema a veces incluso colisiona con la irresponsabilidad. ¿Le parece adecuado que le hayan cambiado la comparecencia por prisión preventiva? Él estaba con comparecencia. ¿Alguna información, algún elemento nuevo habrá aparecido para que se dé esa variación?
Esperamos sin duda lo que pueda decir Heiner Alvarado. Según se señala, le han rechazado la posibilidad de ser colaborador eficaz. Sin embargo, también Fray Vázquez ha aparecido por allí en un medio de comunicación. Señala que podría allanarse a la justicia. ¿Teme usted que salgan algunas revelaciones que puedan implicar ya no solo al expresidente Pedro Castillo, sino a parlamentarios, a congresistas? Cada vez sabemos más cosas. Mire, es la razón de un proceso, de una investigación, es que el fiscal haga su trabajo y empiece a obtener información, declaraciones, medios de prueba, elementos de convicción. Yo creo que lo que no podemos hacer es violentar ese procedimiento. Se tiene que respetar el foro fiscal y serán ellos quienes al final determinen, ¿no? Por eso le digo, yo haría un mal en pronunciarme sobre el tema. Yo en este momento comento con usted tanto del exministro en base a la información que yo he también recibido de los medios de comunicación. Pero no es una información formal, directa, a través del Ministerio Público. No lo puedo hacer, es reservada la investigación. Claro, lo de Heiner Alvarado y Juan Silva se refieren al caso Petroperú y la verdad es que estamos atentos a lo que en todo caso pueda determinar tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Pero hay otro caso que tiene que ver directamente con parlamentarios y con exparlamentarios o con parlamentarios suspendidos. Por ejemplo, Betsy Chávez, por un lado, Roberto Sánchez, por otro. ¿Por qué el Congreso le salvó la cabeza a Roberto Sánchez y no a Betsy Chávez? Bueno, yo le voy a hacer, en el caso mío yo he votado en contra de ambos casos, o en todo caso favoreciendo tanto a Betsy Chávez como a Roberto Sánchez. Usted votó para que continúen los dos como congresistas. Entendiendo en su momento que era un tema más político que penal, ¿no? No nos corresponde a nosotros ver el tema penal. Sin embargo, tampoco podemos hacernos de la vista gorda. Siempre hay que ir viendo, haciendo seguimiento, pero como le digo una vez más, de la información que nos llegan a través de información informal, si vale el término. Claro, ¿no? Pero usted lo ha dicho, ¿no? En el Congreso se ve el tema político. ¿Por qué sí votaría a favor de una vacancia de Dina Boluarte por un tema político? Y dice que no votó a favor de que le suspendan, por ejemplo, sus derechos parlamentarios a Roberto Sánchez, si ese también, para usted, es un tema político. No, es que en el tema de ellos, ¿por qué se les procesa parlamentariamente? Supuestamente por haber incurrido en rebelión, me parece, ¿no? Algo así. Y alternativamente conspiración, es lo que dice la carpeta fiscal. Es más o menos como que yo te quisiera asaltar con una pistola de palo, ¿no? Y lo que llaman la tentativa inidónea. Pero ya me quiso saltar, pues, congresista. Imposible, pero con pistola de palo, con un lapicero, con un cuchillo para cortar carne, ya me quiso usted asaltar. Yo creo que usted... ¿Ya es un delito? No, con una pistola de palo. Ya pues, ya me quiso asaltar, me amenazó. No. Me puede quitar la billetera con una pistola de palo. Estamos forzando la figura, ¿no? Bueno. Nadie va a saltar con una pistola de palo, ¿no? Entonces ya se ha discutido bastante sobre el tema, sobre la tentativa inidónea, imposible, ¿no? Y esa tentativa no es penada, ¿no? Para usted no hubo golpe de Estado, entonces. Mire, con la información que tenemos ahora, definitivamente no era posible, ¿no?, que se dé esa figura. ¿Y quiénes pudieron estar detrás de la decisión del expresidente Castillo? Usted ha sido cercano también todo ese grupo. No lo voy a negar. Ahora no va a querer lavarse las manos y decir que ni los conocía o que no son sus amigos. Yo soy parlamentario inicialmente por Perú Libre. Por eso se lo pregunto. Yo creo que lo que ha sucedido, ha habido un mal asesoramiento con el presidente Castillo. Mal asesoramiento. Sí. Acuérdense que nosotros nos preparábamos para la moción de vacancia que se iba a dar a las 3 de la tarde. Y nosotros ni bien nos habíamos acomodado en Lima, porque estábamos llegando recién, porque acordémonos, veníamos de una semana de representación. Incluso la semana de representación era hasta el día viernes, y ese mismo, mejor dicho, miércoles, y ese miércoles se convoca a pleno. Sí, lo recordamos. Y sucede en cuestión de minutos. Pero yo he llegado a la conclusión que pasa más bien por un mal asesoramiento. ¿Quién lo asesoró mal? ¿Betsy Chávez? Eso habría que determinar. ¿Aníbal Torres? Que definir.
Sería ligero en dar un nombre, pero creo que ha habido una mala orientación, un mal asesoramiento al presidente. Mal asesoramiento tiene que él haber sido asesorado por alguien cercano. Entonces, ¿quién estuvo cerca? Betsy Chávez. ¿Y por qué ha votado usted para que no le quiten sus derechos parlamentarios? No, pero yo no sé si Betsy Chávez, yo no soy defensor de Betsy Chávez, pero yo no sé si... Pero la ha defendido con su voto. No. Con su voto la ha defendido. No es que la haya defendido, claro, sino que yo emití un voto político en ese momento y consideré que ese voto debía contradecir la que se estaba discutiendo en el Pleno. Muy bien, gracias, congresista Cutipa. Muchas gracias. Víctor Cutipa, parlamentario de Perú Bicentenario, ha contestado a nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP Televisión.